su palabra sale con gracia por nuestra boca. Cuando Dios nos respalda, la provisión está asegurada, la protección está asegurada. Por eso que Moisés decía: Señor, si tu presencia no nos acompaña, no nos respalda, no nos saques de aquí. No hay nada más hermoso que caminar en la dirección en esa dirección donde sabemos que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y de eso quiero hablarles hoy. Si usted y yo queremos disfrutar de ese respaldo, disfrutar de ese éxito de fe, usted y yo debemos aprender a caminar agradando a Dios. Nuestro enfoque como cristianos debe ser: ¿qué es lo que a mi Padre le agrada para yo obedecer e ir en esa dirección? Y por eso que le he titulado a esta palabra que quiero compartir con ustedes: el éxito de la vida está en agradar al Padre Celestial. Vamos, denle fuerte el aplauso, Señor. Necesito gente en esta noche que vaya abriendo el corazón. Usted y yo, si queremos tener una relación correcta con Dios, debemos dejar de vivir para agradarnos a nosotros mismos. Debemos comenzar a enfocarnos en lo que a Dios le agrada. Usted y yo debemos preguntarnos bíblicamente: ¿qué es lo que a mi Padre Celestial le agrada? Y una vez que voy descubriendo aquellas cosas que la Biblia me instruye a obedecer en lo que respecta al agrado de Dios, entonces allí poner todo el enfoque, vivir para agradar a Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. Y mire lo que dice la Escritura. Juan capítulo 8 versículo 29 y 30 dice: mi Padre nunca me ha abandonado. A ver, ¿qué es lo que dijo Jesús? A ver, mi Padre nunca me ha abandonado, pues siempre hago lo que a Él le agrada. Cuando Jesús dijo esto, mucha gente creyó en Él. Y uno dirá: pastor, entonces cuando una persona lleva una vida agradándole a Dios, claramente su unción te abraza y eso pues se manifiesta en llevar una vida fructífera delante de Dios. Esto es sumamente relevante. Escuche esto: Jesús fue, es y será la persona más exitosa que ha existido sobre la faz de la tierra. Su éxito no fue algo fortuito. Su base principal para emprender todas las cosas estaba ¿en qué? En buscar, fuerte, a ver, en buscar la aprobación y el agrado del Padre Celestial en lo que hacía. Cosa que hoy muchos creyentes no hacen, no se toman. Emprenden sin contar con la aprobación de Dios y sin consultar a las Escrituras a ver si lo que quiero hacer es algo que agrada a Dios. Jesús no hacía nada por sí mismo. Él mismo decía: según oigo del Padre, entonces yo hago. Miren esto que es interesante. ¿Qué significa la palabra agradar? Agradar significa ser complaciente, aceptable y querido. Entonces, ¿a qué se refiere cuando la Escritura dice yo siempre hago lo que a Él le agrada? Bueno, cuando usted y yo nos comprometemos, hay un momento donde nuestra vida de fe tiene que tener un punto de inflexión y dejar de solamente pensar de que la fe es creer que Dios puede hacer todo lo que yo le pida. No, la fe también tiene que ver con que Dios espera que nuestro corazón se disponga a hacer todo lo que a Él le agrada. Entonces, agradar al Padre Celestial significa caminar agradándole delante de Él o agradablemente delante de Él, aceptando ¿qué? A ver, ¿aceptando qué? Su voluntad antes que la nuestra. Es buscar complacerlo, haciendo lo que nos manda a hacer. Cuando llevamos una vida agradable a Él, vamos a ser personas aceptables y queridas por Dios. Agradar a Dios es imperativo, no es una sugerencia.
Si queremos llevar una vida llena de victoria y respaldada por su presencia, por tanto, para llevar una vida agradable delante del Padre Celestial, no solo debemos aprender a hacer lo que a Él le agrada, sino que también debemos dejar de hacer lo que a Él no le agrada. Porque si yo hago lo que a Él le agrada, pero no dejo de hacer lo que a Él no le agrada, a ver, entienda este juego de palabras que voy a hacer. Hacer lo que a Él le agrada no justifica que Él vaya a permitirme que yo haga cosas que a Él no le agradan. Por eso es que hay gente que dice, bueno, yo hago por lo menos gran parte de las cosas que a Dios le agradan y piensan que Dios del cielo va a decir, bueno, porque estás haciendo esto, entonces te permito hacer esto. Que son cosas que a Él no le agradan. Y eso no va a generar resultado. ¿Me siguen? Yo siempre pongo este ejemplo y lo voy a presentar rápidamente en esta noche. Si usted quiere tener el resultado de un cuerpo atlético, usted no solamente debe comenzar a hacer ejercicio. ¿Me siguen? Usted también, paralelamente al hábito del ejercicio, usted debe dejar de comer mal. Porque si usted piensa que haciendo 4 horas de ejercicio diario, ya eso le va a garantizar tener un cuerpo atlético y no deja de comerse 20 hamburguesas llenas de trans fat, papa frita y 2 litros de Coca-Cola, por más que usted haga 3 o 4 horas de ejercicio, nunca va a haber el resultado en su cuerpo. ¿Por qué? ¿Porque no hace ejercicio? No. Porque no deja de comer mal. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Se han dado cuenta que hay personas que viven haciendo las cosas mal y después piensan que porque hacen 4 o 5 cosas bien, ya eso les justifica lo que han hecho mal? Y eso no es así. Si yo quiero llevar una vida exitosa en Cristo, respaldada por Dios, viendo su gracia fluir en mi vida, viendo su favor fluyendo, viendo su unción fluyendo, viendo su bendición abrazando mi casa, mi hogar, es imperativo que nosotros entendamos qué es lo que a Dios no le agrada y comenzar a esforzarnos para no caer en eso que a Dios no le agrada. Y después también revisar en la Escritura qué es lo que a mi Padre le agrada para comenzar a caminar en obediencia a eso que ya descubrí en la Escritura que a Dios le agrada. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, vamos a ver rápidamente cuáles son las cosas que no le agradan a Dios. ¿Están listos? Primero, a Dios no le agradan los que retroceden. Miren lo que dice la Escritura. Lucas 9:62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué es lo que indica? Ustedes han visto cómo muchas personas que profesan ser creyentes, de repente vos lo ves apartados de Dios, apartados de la iglesia. Entonces hay mucha gente religiosa, hay un cuerpo. Todos esos que forman parte del reino son personas que han nacido de nuevo en Cristo. Algunos son recién nacidos, otros son ya hace tiempo que han nacido de nuevo, algunos son maduros, otros son inmaduros,
Algunos son muy espirituales, otros son un poco carnales, pero todos forman parte del mismo cuerpo. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, hay personas que ellos determinan alejarse de Dios, volverse atrás. Dios los salvó, Dios los rescató, Dios los limpió, Dios les dio una nueva vida en Cristo, pero ahora por una decepción, quizás con un líder de la iglesia, quizás con un hermano, o quizás se enfrió espiritualmente, deciden apartarse. Y cuando se apartan, las personas no entienden que eso, en primera instancia, a Dios no le agrada, porque esto no es para gente cobarde ni para gente religiosa. Esto es para gente que ama al Rey de Reyes, porque el reino de los cielos es para gente violenta, valiente. Ahora, Jesús nos enseña y dice que ninguno que pone la mano en el reino, que pone la mano en el arado, puede mirar hacia atrás y volverse. ¿Pero por qué? Y uno dirá, ¿pero por qué? ¿Qué sucede con las personas que deciden volver atrás? ¿Por qué a Dios no le agrada? ¿Por qué Dios, no ve con buenos ojos que las personas decidan regresar al mundo de donde Dios los sacó? Bueno, vamos a ver rápidamente algunas razones. Dice la Escritura, cuando un espíritu malo sale de una persona, viaja por el desierto buscando dónde descansar. Al no encontrar ningún lugar, dice, mejor regresaré a mi antigua casa y me meteré de nuevo en ella. Cuando regresa, la encuentra limpia y ordenada. Entonces va y busca a otros 7 espíritus peores que él, y todos se meten dentro de aquella casa y se quedan a vivir allí. Y esa pobre persona termina peor que cuando solo tenía un espíritu malo. A Dios no le agrada que una persona se vuelva atrás después de haber sido redimida, alumbrada por Cristo, porque Dios sabe que esa persona queda expuesta a un peor estado y a una influencia demoníaca mucho más fuerte que la primera vez que vino a Cristo. ¿Me siguen? Entonces, usted y yo debemos ser personas sensatas. Todos los que estamos aquí, ninguno cuando vino a Cristo vino sin demonio. Lo voy a volver a repetir. Todos los que estamos aquí, a no ser que usted diga, bueno, yo nací en una familia cristiana y me crié en Cristo, en el cuerpo de Cristo, y nunca me aparté. Bueno, usted es una persona que ha nacido en bendición y partirá a los brazos del Señor en bendición si sigue firme, no regresando a un mundo que está perdido en las tinieblas. Pero si usted se ha convertido a Cristo a los 15, a los 20, a los 30 años, en ese periodo que usted estuvo sin Cristo, mínimo tenía un demonio. Pero pastor, si yo era buena gente, yo no le hacía daño a nadie. Usted me está diciendo a mí que yo antes de aceptar a Cristo le pertenecía a diablo. No, yo creo, pastor, que era neutral. Yo no tenía a Dios, lo reconozco, no tenía a Dios, pero tampoco tenía al diablo. No existen los neutrales. O te gobierna Dios o te gobierna el diablo. Y si en algún momento quedas limpio y ordenado porque Dios te había salvado, Dios te había limpiado y había ordenado tu casa, pero uno decide volver atrás, hay un demonio dando vuelta diciendo, mira, está lleno del Espíritu, está ungido por el Espíritu, no nos podemos meter en esa vida. Pero cuando ese demonio ve que la casa está limpia pero está vacía, está ordenada pero está vacía, ese es el momento, dice a otros 7 demonios, volvamos y metámonos allí para que esta persona quede encadenada para toda la vida. Por eso que Dios te dice, no es mi voluntad que te vayas de mi reino, no es mi voluntad que retroceda, mi voluntad es que permanezcas para siempre lleno del Espíritu de Dios, porque donde el Espíritu de Dios está, no hay demonio que pueda meterse adentro.
Por eso que Dios dice, no te vayas porque le abres una puerta al diablo. El único que aplaude cuando una persona se aparta de Dios es el diablo y todos los creyentes frustrados que le siguen ese consejo. Yo no necesito congregarme para estar con Dios. Es una forma de camuflar la herida. Y el diablo te dice, amén, amén. Sí, tú eres muy bueno, tú eres muy buena. ¿Qué haces con esa banda de bandidos ahí? Todos hipócritas, descarados. Tú tienes que estar solito. Ahí, donde estás solito, donde estás solita, allí está Dios. Él te escucha allí. No se trata de venir o no, no se trata de venir o no venir a un templo. Se trata de que cuando uno se aparta y se aísla, dejaste de ser parte del cuerpo. A ver, ¿qué pasa si de repente en mi interior un riñón dice, me cansaron estos pulmones, me cansó el corazón, me cansó las dos orejas que tenía, ya no quiero ser parte de este cuerpo? Y el riñón se va, se sale del cuerpo. ¿El cuerpo sigue viviendo sin un riñón? Escuche la pregunta. ¿El cuerpo sigue viviendo sin un riñón? Sí. ¿El riñón sigue viviendo solo sin el cuerpo? El que entendió, entendió. Lo que le quiero decir es que si un miembro del cuerpo se sale, el cuerpo sigue. Pero el que se sale del cuerpo no puede pensar que puede seguir viviendo sin el cuerpo. Cuando una persona se aparta y se sale del cuerpo de Cristo, es una persona que espiritualmente queda desamparada, porque Dios protege su cuerpo. Su cuerpo es el cuerpo de Cristo, que está conformado por creyentes. Cuando yo me salgo del cuerpo, quedo a la intemperie. Entonces viene el diablo y dice, al cuerpo no lo puedo destruir porque es el cuerpo de Cristo, pero a este creyente que se separó del cuerpo, a ese lo puedo destruir. Por eso que Dios te dice, si sigues siendo parte del cuerpo, el diablo no te podrá destruir nunca. ¿Me siguen hasta acá, verdad? ¿Por qué a Dios no le agrada cuando nosotros nos apartamos, cuando nosotros retrocedemos, cuando nos salimos de su cuerpo? Dice la Escritura, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. En primera instancia yo le mencioné la gente que se aparta y que piensa que puede vivir sin el cuerpo. ¿Me siguen hasta acá? Esa persona capaz que no va y se mete a hacer, por ejemplo, un montón de cosas feas y pecaminosas. Quizá la persona se aparta y se aísla y dice, no, ya está, yo seré mi propio cuerpo de Cristo. Ok, pero después están las personas que al apartarse se enredan nuevamente en aquellas cosas pecaminosas de las cuales Dios ya lo había sacado. Entonces dice el apóstol Pedro, a esas personas yo le digo lo siguiente. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Qué dice el proverbio? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo. ¿Me siguen? Entonces Dios te dice, no, es que no solamente que apartarte de mí le abre la puerta a 7 demonios que vienen a tomar el cuerpo de la persona, es que el apartarte de mí también te puede llevar a una vida mucho más trágica, mucho más pecaminosa, porque usted va a ver que hay gente que tal vez vino con un vicio y Dios lo liberó de ese vicio, y cuando se apartó de Cristo terminan haciendo el mismo vicio y le comienzan a meter un montón de cosas más. Y vos decís, pero esta persona hasta tenía mejores valores antes de convertirse a Cristo que después que se apartó.
Pero como vivimos en una sociedad donde hay muchos, mírenme los dedos, maestros que le hacen creer a la gente que revolcarse en el lodo, que volver a comer el vómito, es que realmente saliste de la religiosidad de aquellos que todo el tiempo te están diciendo: arrepiéntete, conviértete, vive en santidad. Esos religiosos, déjalos ahí. Come tu vómito con dignidad. Revuélcate en el lodo, porque, escucha, somos salvos por gracia. Y si es por gracia, tú y yo no podemos hacer nada. ¿Y sabes qué? Donde abundó el pecado, para aquellos religiosos que me ven, donde abundó el vómito, donde abundó el lodo, sobreabundó la gracia. Así que, hermanos, deje de andar escuchando a esos religiosos que santidad, 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 sana doctrina, sana doctrina, sana doctrina. Salga de ahí, mi hermano. Disfrute su vida pecaminosa sin culpa, porque la salvación te la da el Señor por gracia. Y el que aplauda, le mando los 3 diáconos que tengo ahí atrás. Y usted dirá: pero pastor, hay gente que acepta ese mensaje aún sabiendo que lo que le está diciendo es mentira. Hay gente que se convence que es verdad, pero no porque tenga la convicción escritural, sino porque el deseo de pecar es tan grande que a ellos les conviene creer que ese predicador está diciendo la verdad, porque es una forma de justificar y decir: ah, bueno, a mí me lo enseñaron así. Pero delante de Dios no vamos a tener excusa. Delante del Señor no vamos a tener justificación para decir: bueno, esto fue lo que yo aprendí. Porque el Señor te va a decir: ¿y nunca agarraste la Escritura para escudriñarla? Entonces, ¿por qué a Dios no le agradan los que retroceden, los que se apartan? Bueno, porque le abren la puerta a Satanás. El diablo, mira, si hay algo que aplaudirle al diablo, es que el diablo no anda jugando a ser diablo. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si él tiene que buscar a quien devorar, es porque no se puede devorar a cualquiera. Él no se podrá devorar a un cristiano lleno del Espíritu Santo de Dios. Él solamente podrá devorarse a un creyente dormido, descuidado y vacío de la unción de Dios. ¿Qué más dice la Escritura? El Salmo 73 dice algo interesante. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada, nada deseo en la tierra. ¿Cuántos pueden decir lo que el salmista está diciendo en este salmo? Él dice: ¿sabes qué, Señor? Yo te tengo a ti en los cielos, y aquí en la tierra, fuera de ti, yo no deseo más nada. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Espera, pero ¿qué sigue diciendo el Salmo? Dice: porque he aquí, los que se alejan de ti, ayúdeme, los que se alejan de Dios perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Apartarnos de Dios hace que perezcamos. Y por favor, míreme, ¿están listos para lo que le voy a decir? Ok, nadie se va completamente de Dios si primeramente no va alejándose. Es como, por ejemplo, un matrimonio. Ningún matrimonio se divorcia de la noche a la mañana. Ninguno. ¿Qué comienza a pasar en un matrimonio que llega un momento en donde ya firman el divorcio delante de un juez o delante de un abogado? No crea usted que ya se firma el divorcio de la noche a la mañana. No, es que ese matrimonio ha venido teniendo un conflicto en la relación. Ha perdido la comunión, ha perdido la comunicación, ha perdido la confianza, ha perdido el entusiasmo en el pacto.
Ha perdido el hacerse uno, porque después se van alejando de la comunicación, se van alejando de la comunión. Y voy a decir, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre comunicación y comunión? Bueno, la comunicación es hablarse, el diálogo, y la comunión, la palabra te lo dice, unión en común. Es decir, la unión que tenemos en común que nos lleva hacia un destino. Ya cada quien escoge su propio destino, su propia meta. Entonces, como dice la Biblia, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Claramente que no, cada quien se va para su lugar, se comienzan a descuidarse en los detalles, ya después ya no luchan por agradarse el uno al otro, sino por quejarse el uno del otro. ¿Me siguen hasta acá? Ya dejan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega un momento donde ya no hay comunión, ya no hay comunicación, ya no hay ganas, ya no se hacen uno. Y si se hacen uno en un momento determinado, no es porque haya pasión, no es porque haya amor, sino porque hay movimiento genital que hay que resolver. Llega un momento en que ya los genitales no serán suficientes para mantener el matrimonio de pie. Yo siempre digo que hacer las cosas bien acostado no significa que mantendrá tu matrimonio parado. Llega un momento en donde ya los genitales no son suficientes, ya no hay amor, ya no hay deseo, ya no hay pasión, ya no hay mirada, ya no hay nada. Llega un momento en donde dice, bueno, ya está, esto no da para más. Entonces vos decís, ay, mira, se divorciaron. No, hace tiempo que estaban separados. Hace tiempo que se habían alejado. Bueno, una persona que termina por apartarse completamente de Dios no pasó de la noche a la mañana. Dejó de ser uno con el Espíritu Santo. Dejó de tener comunión con Dios, dejó de tener comunicación, dejó de sentir entusiasmo por Dios, dejó de amarle con todo el corazón, dejó de vivir para agradar al Padre. Y llega un momento en donde ya Dios es una carga. Es donde ya la persona, como creyente, le pesa orar, le pesa adorar, le pesa congregarse, le pesa servir. Todo le pesa, todo es una queja, todo. Cuando la persona entra en esa situación, abra los ojos porque se está alejando de Dios. Cuando una persona está en el primer amor con Dios, es un gozo orar, es un gozo adorar, es un gozo servir, es un gozo predicar el evangelio, es un gozo exaltar al Rey de Reyes. A ver si me podés ayudar un poquito ahí con la música. Entonces, esto es muy importante que lo podamos entender. Escuche esto que dice la Escritura. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, o sea, si el justo retrocediere, ¿qué dice el Señor? No agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Segundo, ¿qué no le agrada a Dios? Diga conmigo, a Dios no le agradan los incrédulos ni los que viven dudando. Si usted y yo queremos agradar a Dios, es importante que manifestemos una fe sincera. ¿Me siguen? A ver, ayúdeme, míreme todo el mundo, por favor. ¿Qué es una fe sincera? Una fe sincera se demuestra por la forma en que reacciono cuando me toca enfrentar una prueba. Yo no puedo decir que tengo una fe sincera si cada vez que me toca enfrentar una prueba me lleno de ansiedad, me lleno de estrés, me lleno de queja. Cualquier persona dice yo tengo fe y me alegro en el Señor cuando quizás no está pasando ningún sobresalto en su vida. Sin embargo, la fe se
demuestra y se expresa en la paz que un creyente manifiesta cuando le toca enfrentar una prueba. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que podáis ser cabales y perfectos sin que os falte cosa alguna. Necesito que usted en esta noche entienda lo que Dios nos está hablando. Yo sé que es un mensaje que muchas veces nos sacude el adormecimiento espiritual. Yo sé que es un mensaje que nos confronta, porque a todos nos gusta encontrar ese lugar de comodidad espiritual donde Dios no nos haga hacer o poner por práctica los ejercicios espirituales que Dios demanda. Sin embargo, esto es importante que lo entendamos. No solamente que a Dios no le agrada cuando retrocedemos, cuando nos alejamos, cuando nos apartamos de Él. A Dios no le agrada que nosotros, cada vez que Él permite una prueba en nuestra vida, en vez de adorarle en esa situación, en vez de postrarnos ante Él y decir: Señor, yo sé que la prueba a mi mente humana, yo sé que es muy difícil de enfrentar, pero mi fe, que es mucho más valiosa, es mucho más preciosa que mi intelecto, descansa en tu promesa, descansa en tu paternidad. Yo descanso en medio de esta prueba, Señor. Yo sé que tú me darás la sabiduría para que yo salga más que victorioso de esta prueba. Señor, ¿sabes qué? Yo sé que la prueba es difícil a mi razonamiento humano. Yo sé que mi razonamiento dice no hay salida, pero ¿sabes qué dice mi fe, Señor? Mi fe dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú eres la roca de mi salvación. Tú eres el Dios que me cuida, el Dios que me protege, el Dios que me provee, el Dios que me redime, el Dios que me cuida. Entonces a Dios no le agrada cuando usted y yo permanentemente ponemos en cuestionamiento su existencia. A mí me irrita escuchar esos testimonios cuando la gente va y le dice, que lo diga una persona que no conoce al Señor. Está bien que una persona que de repente se encuentra en una situación extrema, no ha conocido al Señor, y esa persona le dice: Señor, si tú existes, entonces por favor manifiesta. Si realmente tú eres verdadero, entonces manifiéstate. Que lo diga una persona que no conozca al Señor, bueno, hasta es normal que lo diga. ¿Me siguen? Acá lo triste es cuando vos escuchás a una persona que dice que es creyente y te cuenta un testimonio y te dice: yo llevo 20 años siendo cristiano, y cuando me tocó enfrentar una prueba yo le dije: Señor, si tú existes, entonces muéstrame por qué permites esto. ¿Cómo si tú existes? ¿No llevas 20 años siendo creyente? ¿Cuántos creen que Dios existe? Y entonces, ¿por qué le vas a preguntar si tú existes? Pero no solamente que a Dios no le agradan los incrédulos. No le agradan los incrédulos porque Dios no puede hacer nada sin que nosotros apliquemos fe en Él. La Biblia dice que Jesús en un momento determinado quiso hacer milagros en el lugar donde Él se había criado. Y como la gente lo conocía de pequeño, veía que ahora el poder de Dios estaba sobre Él, pero mucha gente no creía. Siempre, si este lo conocemos. Lo hemos visto en este barrio varias veces cuando tenía 12, 13, 14, 15 años. Y de repente ahora pasa a ser Dios hecho hombre. Y estaban perplejos e incrédulos. Y la Biblia dice: y Jesús no pudo hacer muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. A Tomás le dijo: Tomás, porque me viste, creíste. Porque me tocaste las heridas en mis manos, en mi costado, pudiste exclamar: mi Dios y mi Señor. Pero más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Damas y caballeros, usted y yo estamos en esa lista. Somos más bienaventurados que aquellos que tuvieron la posibilidad de verlo literalmente resucitado. Pero no solamente incredulidad es vacío de fe. O sea, no se puede ser medio incrédulo
y medio creyente. ¿Me siguen? Por eso que Jesús acaba diciéndole a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Ahora, está la persona que duda. El dudoso es la persona que no es que está 100% incrédulo de una situación. El que duda es aquella persona que hoy pues dice: sí, yo creo y no sé. Es una persona que vive en el campo de la incertidumbre. Bueno, ambos son personas que no pueden agradar al Señor. Dios necesita nuestra fe. Y la fe, diga conmigo, la fe, valga el juego de palabras, a ver, diga conmigo, la fe no duda. Porque la fe no se alimenta de lo que ve, literalmente con los ojos humanos, porque la fe no necesita nuestros ojos humanos. La fe necesita nuestros ojos del entendimiento. La fe se alimenta de lo que Dios puede hacer, no de lo que mis manos pueden realizar. La fe no saca cuenta. La fe cree en que Dios es todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Entonces dice la Escritura en Hebreos 11:6, de hecho, sin fe, fuerte, a ver, sin fe, ¿qué pasa? Es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. La duda y la incredulidad hacen que nuestras oraciones se contaminen y no tengan respuestas. Hay gente que dice: yo no sé por qué Dios no me responde, porque Dios Dios cuando ve que nosotros vamos a la oración, no solamente Dios está viendo lo que decimos, Dios está viendo nuestro corazón y nuestra fe. Pastor, ¿cómo yo me doy cuenta que mi oración ha sido una oración de fe? La Biblia dice que la oración de fe del justo puede, ayúdeme, la oración de fe de los justos puede mucho. ¿Y cómo yo me doy cuenta, pastor, que he orado con fe? En primera instancia, la oración de fe es una oración que no es de acuerdo a mis emociones, es conforme a su palabra. Pero yo me doy cuenta que mi oración ha sido de fe no solamente porque he orado sus promesas, no solamente porque he creído que Él está en control de mi vida. Yo le demuestro a Dios que he tenido un tiempo de oración de fe, no solo por las palabras que he utilizado en la oración, sino por la paz que emana mi corazón cuando me levanto de la oración. La oración de fe hace que yo, al levantarme de ese momento, mi vida esté llena de gozo, esté llena de paz, porque he puesto mi causa en las manos del Dios Todopoderoso. Pero una persona que me diga: pastor, yo tengo fe y he orado con fe, y después de haber orado o que una persona diga: pastor, yo he orado con fe, he clamado las promesas de Dios, he derramado mi corazón, y ¿sabes qué? Yo estoy creyendo que Dios verdaderamente ha oído mi oración. Y a los 2 minutos está diciendo: pero no, no va a cambiar, esta persona no va a cambiar, no va a cambiar. Dame una persona que viva con fe, con gozo y paz, aún en el escenario más desfavorable, en la tormenta más tempestuosa. Y te voy a decir qué clase de fe llena de bendición tiene esa persona. La fe nos hace mantener el gozo, la paz en la más turbulenta tempestad. Por eso que aun cuando se desató aquella tempestad en el lago de Galilea, los discípulos estaban desesperados y Jesús le dijo: hombres de poca fe. Mar calla, viento enmudece. Jesús estaba durmiendo en la popa, porque una persona de fe no se desestabiliza emocionalmente por causa de la tormenta. Puede dormir, descansar aún en la tempestad más fuerte. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da
a todos, fuerte, a ver, ¿a quién? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, ¿qué pasa con el que duda, pastor? Es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Y qué más? ¿Qué más dice? Entonces dice que el que duda no piense, pues quien tal haga, es decir, que el que duda, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Te das cuenta que afecta considerablemente la oración? Una persona con duda hace que su oración sea infructuosa. Dice, no piense que el que duda va a recibir algo del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A ver, yo creo que el Señor nos está ministrando en esta noche y nos está haciendo entender muchas de las razones que nosotros muchas veces nos preguntamos y decimos, ¿qué pasa? Que siento que las cosas no cambian, que siento que no avanzo, que no siento que Dios me respalda, que no siento su poder fluyendo en mi vida. Cada vez me encuentro más deteriorado, más deprimido, más desanimado. Cada vez me encuentro que pues mi vida, lejos de avanzar, es un va y ven en todos los sentidos. A veces siento que avanzo un poquito, después retrocedo, voy, vengo, ya no sé qué hacer. Dios te dice, hey, no es que esa es mi voluntad, es que la actitud que estás tomando de muchas veces dudar, muchas veces no creer, la actitud de muchas veces amenazar con exiliarte de mi reino, con abandonar el barco, con retroceder, porque hay gente que hasta tiene la osadía de amenazar a Dios. Bueno, Señor, o haces algo para solucionar esto o me aparto de tu camino. ¿Han escuchado gente así? Y la gente piensa que Dios del cielo va a decir, ay, por favor, no digas eso. Bueno, ¿qué es lo que quiere mi nene? ¿Qué es lo que quiere mi nene? Vaya, ángeles, denle todo lo que pide, con tal que no se vaya. No. Dios no es guataco como nosotros. Nosotros muchas veces cuando un hijo quiere amenazarnos o quiere intimidarnos y nos dice, no, si tú no me dejas hacer esto, yo me voy de la casa. Pues mira, vete. De hecho, no te vayas. Es que te ayudo a hacer la maleta ya. Hay padres que le permiten todo a sus hijos dentro de la casa. No tienen reglas, no tienen valores. Con tal de que mi hijo no se vaya. No. A Dios no debemos amenazarlo, porque Dios no se complace con los que le amenazan. Dios no se complace con aquellos que dudan. Dios no se complace con los incrédulos. A Dios le agrada cuando sus hijos le creen y permanecen firmes en su reino, en su cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. La fe te hace vivir por lo que crees y no por lo que ves. La duda y la incredulidad es todo lo contrario. Te hacen vivir por lo que ven tus ojos naturales y no por lo que Dios te ha prometido. Dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Míreme todo el mundo, te tengo buenas noticias. Si la prueba que estás atravesando, tu mente te dice que es imposible, no es el momento para deprimirte, ni para amenazar, ni para tirarte en los brazos de la depresión. Si lo que estás atravesando es imposible de superar humanamente, es el mejor momento para creerle a Dios por un milagro. Porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Entonces, ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción. O sea, a ver, ¿cuántos esperan la promesa de Dios? A ver, ayúdeme. Entonces la fe se mantiene fijada en la promesa de Dios y tiene la paciencia para esperarla. ¿Por qué tiene esa paciencia? Porque tiene una certeza. La certeza es cero duda, cero incredulidad. Es una completa convicción. Entonces la persona que vive en fe, la fe hace que tú y yo podamos mantener la certeza de lo que espero. Yo estoy esperando la provisión, estoy esperando
esperando la protección, estoy esperando la salvación, estoy esperando la segunda venida de Cristo, estoy esperando. Dios no me va a dejar solo, Dios no me va a dejar perecer. Sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Entonces, no solamente la fe hace que yo tenga una certeza de lo que espero, sino también me hace tener una convicción aún de lo que no veo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonios los antiguos. Sigo. Ya se llenaron. Tercero, a Dios no le agradan los que viven conforme a los deseos de la carne. Y acá me voy a meter en un territorio bastante pantanoso. A Dios no le agrada ese tipo de creyentes que piensan que la gracia, que la salvación por gracia es un pasaporte para darle rienda suelta a la carne sin sentir culpa. Por ejemplo, hay una línea teológica llamada calvinismo, que según ellos es nadie es salvo porque realmente quiera, sino que es Dios el que lleva a la gente a esa salvación. Entonces Dios preparó unos vasos para condenarlos eternamente y a otros para darles vida eternamente. Entonces, si tú fuiste escogido por Dios para ser salvo, no importa cuánto pecado tengas, Dios te escogió para ser salvo. Y si tú fuiste escogido por Dios para ser condenado, por más que vivas una vida correcta, bíblicamente hablando, vas a perderte en el infierno porque no fuiste escogido por Dios para ser salvo. Esa es una línea teológica muy fuerte y que mucha gente la está creyendo. Bueno, pues, a ver, ¿de qué me vale a mí? A ver, esforzarme en el Espíritu para llevar una vida agradable al Señor, si yo no fui escogido por Él para ser salvo, al final me quedo sin cielo y sin placer carnal. Pues si ya fui escogido para irme al infierno y voy a pasar una eternidad quemándome en Él, pues por lo menos voy y disfruto carnalmente aquí. Y está el otro que dice, bueno, yo ya que fui escogido para vivir en el cielo con el Señor eternamente, entonces tengo los dos. Disfruto carnalmente acá y como fui escogido para ser salvo eternamente, entonces bueno, tengo placer carnal en la tierra y vida eterna con Dios. ¡Qué vida bendecida! ¡Qué vida la que me tocó! Hasta por sentido común, ser calvinista es un error teológico. La Biblia dice que la voluntad de Dios, que el deseo de Dios es que todo hombre proceda al arrepentimiento. Que todos puedan escuchar el Evangelio. Y una vez que escuchan el Evangelio, el Espíritu Santo ministra esa vida. Y entonces allí, en esa vida donde el Espíritu pues te ministra, entonces la persona allí puede tener esa libertad que nosotros conocemos como libre albedrío, de aceptar la salvación, de creer en el Evangelio, de reconocer a Cristo como Dios, de aceptar su sacrificio, de rendirnos a Él y de pedirle a Dios, hazme nacer de nuevo en tu espíritu. Esa persona tiene como fruto, por gratitud a la salvación que Dios le dio por gracia, la santificación. Habiendo recibido este sacrificio, esta salvación hermosa, dice la Escritura, tened por vuestro fruto la santificación. Entonces, claramente uno puede decir, bueno, pastor, ¿pero qué es vivir según la carne? Bueno, la carne tiene apetitos. ¿Sí o no? Y la carne tiene muchos apetitos.
Dígame algún apetito de la carne. Ay, mira cómo están todos calladitos. Ay, yo no sé de qué me está hablando este hombre. Por ejemplo, te vas a encontrar con predicadores hoy que le hacen creer a la gente que uno se va al cielo por hacer algún tipo de buena obra en un momento determinado. De ser buena gente. Mire, le voy a decir algo. Nadie es bueno. Yo no puedo partir de la filosofía de pensar que nosotros, en esencia, esta naturaleza humana, post pecado, nosotros no podemos partir con la filosofía de pensar que el hombre post pecado, en esencia, es bueno. Entonces te vas a encontrar con predicadores que te dicen, usted y yo, en esencia, somos buenos. Porque fuimos creados a la imagen de Dios. Sí, estamos hablando antes del pecado, pero después del pecado, la naturaleza espiritual cambió. Ahora pasamos a tener una muerte espiritual. Pasamos a aliarnos al reino de las tinieblas. Por eso que la Escritura dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz de su Hijo amado. Ay, Señor, por favor, ayúdame. Te lo pido, por favor, Señor, ayúdame. Si nosotros logramos entender esto, es buenísimo. Romanos, Pablo nos enseña y dice, hey, no hay ni siquiera uno bueno. No hay ni uno bueno. Todos son malos, pecadores. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie se puede salvar considerándose buena gente. Nadie puede ganarse la salvación por medio de buenas obras. Solamente aquellos que aceptan la dádiva de Dios, que es Cristo Jesús, se arrepienten de sus pecados y tienen como fruto la santificación en sus vidas, son los que pueden tener la certeza de despertar en los brazos de Dios cuando le toque abandonar esta esfera terrenal. Entonces, los apetitos de la carne, usted lo sabe. Dice el libro de Gálatas que manifiestas son las obras de la carne y te hace una lista enorme. Dentro de esa lista vas a encontrar los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, los hechiceros, la lascivia, la envidia, los celos, la gritería, la idolatría. Y la lista es larga. Los cobardes, los afeminados, los que se echan con varones, los borrachos, los ladrones. Y uno piensa que un ladrón es aquella persona que entró a robar un banco. No, un ladrón es el que se llevó la lapicera en la oreja pensando que nadie se iba a dar cuenta. Porque que tú te hayas puesto la lapicera en la oreja sin darte cuenta y después te diste cuenta, entonces, ay, mira, disculpa, me la llevé, se la entregás. Pero el ladrón, ¿qué hace cuando se da cuenta que se la llevó sin querer? Ya me la traje. Entonces vamos a ver qué dice la Escritura en relación a esto. Si realmente los que viven según la carne pueden agradar a Dios. Vamos a ver qué dice la Escritura. Dice, porque los que son de la carne tienen una característica. A ver, la persona de la carne, ¿qué hace? Piensan en las cosas de la carne. Es decir, todo su pensamiento está en cosas carnales, meramente terrenales y humanas. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, una persona que en todo el día no le da ni siquiera 5 minutos a un pensamiento espiritual, a un pensamiento celestial, una persona que no se detiene ni siquiera 2 minutos para decir, Señor, te amo, eres hermoso, what you wanna do with my life, ¿qué quieres hacer con mi vida, Señor?
Use me, úsame. Señor, ¿cuáles son los dones que pusiste en mí? Señor, ¿qué talentos has puesto en mí? Señor, mi vida como la estoy llevando, ¿te agrada? Si usted dice, no, pastor, yo esa conversación no es que hace mucho que no la tengo, es que nunca la tuve. ¿Por qué? Porque la persona carnal, por característica, solamente piensa en las cosas de la carne, que también otro fruto de la carne es la avaricia. Que las 24 horas del día pienso en el billete y cómo hacer el billete. Entonces, bueno, Dios tiene prioridad siempre y cuando no aparezca el verde, que ya no es tan verde, es azul ahora. ¿Sí o no? Hoy mucha gente guarda el azul y pone el verde en el alfolí. El que entendió, entendió. Guarda el azul y lleva el verde para el alfolí. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. But, diga conmigo, but. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es vive la vida loca. Ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pero para que ahí no termina, Pablo sigue diciendo y dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden aunque quisieran. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que lo tercero que a Dios no le agrada es cuando Él ve que nosotros de manera desenfrenada le damos todos los antojos a la carne. La carne de repente se levantó un día y bueno, me quiero ir con la querida. Allá voy y complazco a la carne. Y de repente me levanto un día con ganas de chismear y le como el cuero a todo el mundo, porque la carne hoy día se levantó con ganas de hablar de que no está presente. Así que le como el cuero. Y de repente me levanto un día y digo, ¿sabes qué? A ver a quién puedo estafar, a quién le puedo cuentear dinero. Porque esta carne nos vive pidiendo cosas que desagradan a Dios. ¿Sí o no? Y hay gente que es muy complaciente con la carne, pero cada vez que el Espíritu te dice, anda a orar, I'm tired, estoy cansado, I wanna sleep. De repente la carne te dice, la carne te dice, hoy día me levanté con ganas de perder el tiempo. Así que dame 10 horas de tu vida ahí, dale. Quiero que te pongas a ver puras tonterías en el teléfono. Quiero que te comas una serie ahí viendo un montón de pavadas. Dale, necesito que me dé 10 horas hoy, 9 horas mañana, 10 horas pasado. Necesito que en los próximos 3 años me des 10 horas por día viendo estupideces dentro de una red social o dentro de Netflix. Entonces la carne te dice, mira, yo te prometo que si tú te desvelas viendo tonteras, yo no te voy a hacer dormir. Sí. Estate ahí hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana viendo tonteras. Dale. La carne te dice, yo te prometo que te mantengo despierto. Dale, ahora ponte a orar. 2 segundos. ¿Está? De repente la carne se levanta con ganas de mentir y va y miente. Entonces hay gente que no le pone freno a los apetitos. A ver, hagamos una analogía. ¿Verdad que la comida chatarra es mucho más sabrosa que la comida saludable? Dígame si no es verdad. Yo daría lo que fuera por todas las mañanas tener el privilegio de comerme una
una media luna argentina con dulce de leche, un pastelito de guayaba y queso, una tortilla calentita, mi hermano, una, dos, tres, con frijolitos, mi hermano, y ese queso todo frito, mi hermano, y comerme todo eso, un café con leche, tomarme 5 jugos con mucho azúcar y tomármelo y que nunca engorde. Dígame. Y entonces al mediodía comerme una bandeja paisa con chicharrón bien frito, mi hermano. ¿Sí o no? Y yo ahora llegar a mi casa a las 11 de la noche y atragantarme y comerme un asado argentino, ¿me entendés? Con 5 chorizos, molleja, chinchulín. Chinchulín es la tripa. En Argentina comemos toda la vaca. Hasta los sesos de la vaca comemos. Todo, comemos todo, mi hermano. Claro, pero si yo no solamente que me voy a ampliar corporalmente. Y una Coca-Cola de dieta. Dígame si no sería rico ir y comerse todos los días. Un día vas, te metes 5 Taco Bell, al otro día te metes 20 McChicken, al otro día vas y comes toda esa comida chatarra. ¿Verdad que al paladar es rico? ¿Qué preferís? ¿Un pastelito de guayaba y queso calentito? ¿O 5 almendras con 2 pedacitos de pecan? ¿Cómo se piquen? De nuez. Oh, mira qué lindo es. Ya le di hambre, no, hombre. Enchilada, qué rico. Un choripán. Una milanesa. ¡Basta! Carne. Mira lo que te voy a hacer. Te pellizco. ¿Qué significa vivir según la carne? Dice este gran pensador argentino. Significa vivir complaciendo los deseos carnales constantemente. La Biblia especifica en los siguientes pasajes esto. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, a ver, ayúdame, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Escuchen, mujeres. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas irán al cielo, porque no somos fanáticos. No heredarán. Noten ustedes que no dice, puede ser que exista la posibilidad de que se pierdan la oportunidad de ir al reino de los cielos. No heredarán el reino de Dios. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A los no creyentes? No, a los creyentes. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son, ¿cuántos son de Cristo? A ver, vamos, a ver, toca a tu vecino y decirle, you are the Christian, you are the Christ. A ver, ¿cuántos son de Cristo? A ver, ¿y cómo, pastor, y cómo me doy cuenta que soy de Cristo? A ver,
let me know, let me know. ¿Cómo me doy cuenta que soy de Cristo? Bueno, es muy fácil. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuántos están siendo fortalecidos por el Señor en esta noche? Bueno, dijimos al principio, el éxito de la vida de fe se encuentra en agradar al Padre. Y Jesús dice, bueno, el Padre siempre está conmigo, pero esto no es casualidad, que el Padre siempre me respalde, siempre manifieste su gloria por medio de mí. Esto no es algo fortuito, no es algo casual. El Padre siempre está conmigo. ¿Se recuerdan cómo dice el versículo? Porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Bueno, entonces yo como hijo de Dios necesito indagar en la Escritura. Bueno, Padre, déjame comenzar a agradarte dejando de hacer las cosas que no te agradan. Así que, Padre, si a ti no te agrada que yo me vuelva atrás a ese mundo de donde tú me sacaste, si a ti no te agrada que yo me aparte del cuerpo de Cristo porque tal vez me enojé con alguien, bueno, Señor, yo voy a mantener mi mirada puesta en el autor y consumador de mi fe. No me voy a apartar, porque yo no soy de los que retrocede para perdición. Yo soy de los que persevera para salvación en Cristo Jesús. Bueno, Señor, si a ti no te agrada que yo viva complaciendo a esta carne, si esta carne me pide cosas que van en contra de tus valores, la voy a crucificar. Me voy a negar a mí mismo todos los días. Si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz cada día. ¿Su cruz qué es? ¿Cuál es la cruz del hombre? La carne. Diga conmigo, pastor, no lo había visto así. Es así. Porque dice acá, los que son de Cristo han crucificado la carne. Entonces, ¿cuál es la cruz del ser humano? La carne. ¿Por qué? Porque camina todos los días con nosotros. Entonces debe aprender a tomar su cruz, que es la carne, y negarse cada día. El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y sígame. Y sígame. Entonces esta carne tiene apetito. Esta carne tiene tentaciones. Por eso que el Señor en el Padre Nuestro dice, ustedes oren para que Dios los libre de las tentaciones de la carne. Que esta carne cuando se enciende no hay bombero humano que la pueda apagar. Pero pastor, ya está encendida, ¿qué hago? Porque tengo tentación, tengo debilidad y ya tengo todo planificado. Ya tengo el pecado engendrado en mi espíritu, ya está. Lo único que resta es la oportunidad, ya tengo todo listo para pecar. ¿Qué hago? Porque ya no sé cómo salir, porque ya siento como que mi carne me controla. No tenemos a un sumo sacerdote en los cielos que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo pero sin pecado. Acerquémonos pues confiados ante el trono de la gracia para hallar de Él el oportuno socorro. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, que juntamente con la tentación nos dará la salida. Oh, mi hermano, yo le puedo asegurar que esta palabra, si la recibimos con mansedumbre, puede realmente marcar un antes y un después en nuestra vida. Oh, mi hermano, qué diferente sería nuestra vida si aprendiéramos a caminar agradando al Padre. Qué hermoso sería que nosotros, en vez de darle rienda suelta a esta carne, la crucificásemos y viviésemos en el Espíritu. Hay mucho más para hablar. Solamente he tocado 3 cosas que a Dios no le agradan. Hay más cosas que la Escritura nos enseña en relación a lo que no le agrada al Señor. Y también hay verdades escriturales que nos enseñan qué cosas sí le agradan a Dios. Entonces, hoy día tenemos un
una comunidad de creyentes que esperan ver la gloria de Dios en su vida, no haciendo lo que a Dios le agrada y haciendo lo que a Dios le desagrada. Pero ellos en su mente tienen la convicción de que Dios los va a respaldar. La fe no es imaginarme que Dios me respalda. Lo voy a volver a repetir porque esto está buenísimo. La fe no es imaginarme que Dios me da victoria. La fe es tener la certeza de que si camino agradándole a Él, el Padre estará conmigo. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo nos está ministrando a todos acá. Hay varios, por no decir todos, no solamente de los que estamos aquí, de los que nos están viendo, que tienen que examinarse y decir, bueno, a ver, ¿realmente yo estoy llevando una vida agradable al Señor? ¿Realmente mi vida de fe es una vida que se fundamenta en obediencia a la palabra o es una vida de fe imaginativa en la existencia de Dios? El éxito de un creyente no está en tener en su mente la imaginación de que Dios es un rey que habita en algún lugar del universo y que Él es bueno y que Dios nos castiga. No. Él es real, verdadero, soberano, sublime, eterno, poderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y Dios necesita, en este tiempo donde la gente está siendo confundida, si hay algo que pedirle a Dios por esta nación es que por favor, porque uno contempla el estado espiritual de la Unión Americana y dice, wow, ¿dónde va a acabar esto? Porque cada vez aprueban leyes más terribles y propuestas de leyes que son peores que las que ya establecieron. Y uno solamente tiene el enfoque allí y no se está dando cuenta que ese es el resultado. O sea, cuando uno ve la inmoralidad, cuando uno contempla ese cuadro de tanta oscuridad y maldad, no hay que poner el foco allí. El foco se encuentra en que hay algo que la iglesia está dejando de hacer. Porque el problema no son las tinieblas que cada vez van cubriendo más lugar. Nunca ha sido el problema las tinieblas. Siempre ha sido la falta de luz. Porque las tinieblas nunca tienen poder sobre la luz. Y cada vez que un foco, cada vez que una lámpara se enciende, las tinieblas y la oscuridad se disipa. Nunca la oscuridad pudo resistir ni vencer a la luz. Entonces, el problema más serio que tiene Estados Unidos, fuera de todas las cosas que vemos, es la teología, la doctrina. Ayúdeme, míreme. Se ha conformado una nueva teología cristiana, una nueva doctrina, y cuando eso se modifica, entonces la concepción que yo tengo de Dios cambia. Y cuando yo dejo de ver a Dios bíblicamente o le hago decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, entonces mi creencia cambia. Y si mi creencia cambia y no es compatible con lo que la Biblia enseña, entonces no tendrá resultado. ¿Por qué? Porque ya Dios pasa a ser una creencia imaginativa. Entonces, ¿sabe cómo mucha gente hoy construye su teología? ¿Me dan 30 segundos que se lo explico? ¿Sabe lo que es teología, verdad? ¿Sabe lo que es doctrina? Teología, doctrina es la enseñanza verdadera en relación a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Hoy, gran parte de los que se autoperciben ministros del Evangelio, ellos construyen su mensaje doctrinal no basado en la verdad bien fundamentada y bien contextualizada y dicen lo que la Biblia dice. No, se lee un pasaje y ellos se imaginan lo que el pasaje puede llegar a estar diciendo y muchos
le hacen decir al pasaje lo que el pasaje no dice, pero que sí va con sus intereses ministeriales. ¿Me siguen hasta acá? Por ejemplo, yo puedo agarrar y decirles a ustedes, es un ejemplo que le voy a poner, ¿ok? Yo puedo decirles a ustedes, la bendición de Dios está en que usted esté bajo una cobertura apostólica como la mía. Si usted está bajo mi manto apostólico, usted va a caminar en victoria. A usted no habrá diablo que lo pueda tumbar. ¿Por qué? Porque usted tiene una cabeza apostólica. ¿Y dónde dice eso? Bueno, cuando David se encontró con Goliat, tenía una comunidad de creyentes, de soldados que no entendían el ministerio apostólico, las 5 oficinas ministeriales. Por eso que ellos veían al gigante y el gigante los amedrentaba y el gigante los intimidaba y ninguno se atrevía. ¿Por qué? Porque nadie que no tenga una cobertura apostólica puede enfrentar Goliats. Pero ¿qué hizo David? David entendió el movimiento apostólico y fue y agarró 5 piedras. Oh my God, esas 5 piedras son los 5 ministerios. ¿Y sabe qué? Agarró una. ¿Sabe cuál agarró? La piedra apostólica. Y esa piedra apostólica tumbó a Goliat y todo el pueblo tuvo victoria. Cuando tu apóstol es la lanza, hay victoria para el pueblo. Ustedes acaban de entender la cantidad de babosada que acabo de decir. Bueno, esa es la teología de nuestros días. Esa es la teología. Yo me imagino que las 5 piedras son los 5 ministerios. Y yo me imagino que la que tomó David fue la apostólica. Y yo me imagino que fue eso lo que Dios usó para tumbar al gigante. Y si querés te sigo diciendo tonteras. Por eso que después Saúl quedó debajo, porque Saúl tenía una mentalidad pastoral. ¿Y cuál es la diferencia? Es que un pastor solamente tiene autoridad sobre un rebaño, pero un apóstol tiene continentes en sus lomos. Ustedes se ríen. I know that you smile. Pero esa es la teología gringa y de muchos hispanos hoy. Y por eso que la gente ahora idolatra a los hombres. Pero te dicen, no, yo no lo idolatro. Sí los idolatramos. Porque le hacemos creer a la gente que tú entras en maldición cuando te sales de mi manto. No, la gente entra en maldición cuando se aparta del cuerpo, que es Cristo. Ah, y le tengo noticia a todos los apóstoles. Hay una sola cabeza y no es el apóstol. Es Cristo Jesús. Él es la cabeza. Y todos los demás somos parte del cuerpo. Algunos todavía están dudando diciendo, nunca lo había visto así. Qué rema que tiraste, pastor. Qué revelación que tiraste, siervo. Mire, aunque yo lo dije dejándole saber que esa es una falsa enseñanza, si alguno que tenga intenciones raras toma lo que acabo de decir, va y lo lleva como revelación a su iglesia y la gente contenta, ay, con razón el Goliat estaba ahí. Bueno. No, ahí seguimos, seguimos y después te agarro la espada de Goliat y te sabes, te hago un libro con todo eso. Se inventan. Hermanos, hay mucha gente enferma. ¿Sabe por qué está enferma? Porque no está bajo el manto apostólico. Mientras estaba leyendo aquel episodio en el estanque de Bethesda, Dios me habló. Cuando te dicen Dios me habló, ay, agárrate, Catalina. Agárrate, porque a saber con qué gansada. Porque Dios habla, yo creo que Dios habla.
pero siempre lo que Dios te habla es conforme a la Escritura. Y mientras yo leía el pasaje decía, Señor, pero ¿por qué ella hacía una multitud de enfermos ahí y ninguno se sanaba? Y Dios me habló y me dijo, porque la clave, hijo, está en que ese estanque estaba en 5 pórticos. Y hay iglesias muertas donde no hay nadie se sana, porque no fluyen en los 5 ministerios, los 5 pórticos. Pero cuando entró Jesús, entró con su manto apostólico y ahí ocurrió sanidad. Sal corriendo de esas iglesias que no tienen 5 pórticos y ven a la mía. Acá tenemos los 5 pórticos. Pero le tengo buena noticia a todos ustedes. Cuente conmigo. 1, 2, 3, 4, 5. Acá tenemos los 5 pórticos. Tenemos 4 salidas de emergencia y una puerta principal. Yo sé que a nosotros nos causa risa y gloria al Señor que por su gracia Él nos permite estar en la sana doctrina de Cristo. Nunca se avergüence, ni tampoco escuche. Míreme todo el mundo, míreme. Cuando usted escucha a un predicador decir lo siguiente, porque están las iglesias de santísima doctrina y la iglesia de sana doctrina. ¡Ay, la iglesia de santísima! Cuando usted ve que alguien en la predicación se mofa de la sana doctrina, ese es un charlatán que quiere ridiculizar la doctrina de Cristo para inyectar veneno espiritual en aquellos que le escuchan. Porque la Biblia una y otra vez nos enseña a cuidar la sana doctrina de Cristo. Bueno, hasta aquí los voy a acompañar hoy. ¿Cuántos han sido bendecidos con la palabra? Le invito a que se ponga de pie. Yo le agradezco a Dios, mi hermano, por esta palabra que Dios nos ha ministrado. Estoy seguro que es tan necesaria para los días en que nos toca vivir. Quiero invitarle a que ponga la mano en el corazón. Podamos decirle, Señor, ayúdame a llevar una vida agradable a ti. Perdóname si le he dado rienda suelta a los apetitos de la carne. Perdóname si me he apartado de la oración, si me he apartado de la intimidad. Perdóname si me he apartado del entusiasmo y del deseo de servirte. Perdóname, Señor. Ayúdame a agradarte cada día, a ser un creyente fiel, a ser un hijo fructífero. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Te necesito, Padre. Conocerte más, me sumerjo en tu realidad. Eres el gran yo soy, incomparable Dios. Te necesito. Mi oxígeno. Levante su mano toda la iglesia.